¿Ok? Vamos entonces con esta presentación, que es básicamente hacer un recorrido por la implementación de BIM en el MIMBU, que ya tenemos cerca de 3 años ya trabajando en esto, y que esperamos les sea interesante a ustedes como alumnos de este curso en su formación de revisores BIM. Ustedes básicamente son la punta de lanza de lo que estamos haciendo, así que necesitamos que conozcan esta información de base, que es más general de lo que se está desarrollando, una visión más general de lo que está desarrollando el Ministerio en implementación de metodología BIM. Lo primero que quería comentarles es que esta lámina siempre la muestro a público general y también a nosotros, a nuestros compañeros y compañeras del Ministerio, de básicamente lo que hacemos, ¿ya? Lo que hacemos es siempre bueno recordarlo. Yo sé que aquí hay gente de Servio, Ceremi, nivel central, me parece que no, pero eh, tenemos alta inversión este año en subsidios de vivienda, o sea, hay un foco muy Yerko, fuerte en... disculpa, lo que pasa es que la lámina que estás proyectando se ve cortada. ¿La estás compartiendo por pantalla completa como presentación? ¿La dejo de compartir como pantalla completa? Veamos porque se ven cortados los textos. Se ven cortadas. Ah, ya. Vamos a hacer un pequeño cambio. Ok. Ya, lo vamos a hacer así más simple. ¿Ya mejor? Déjame agrandarla para ver si se ve mejor. Sí, ahí se ve mejor. Ya con la transición se ve más rápida, ¿no? Claro, ahí se ve mejor. Y tenemos también nuestras líneas de inversión directa en temas urbanos, como la foto que se ve ahí, pero también tenemos un rol más amplio, ¿ya? Tenemos temas de regulación a través de los instrumentos de planificación territorial y la ordenanza, ¿cierto? Planificación urbana, el fomento de la innovación tecnológica, que es un poco donde cae el BIM, y a la sustentabilidad, que es lo que hace la Secretaría donde yo trabajo, la Secretaría de Construcción Sustentable, temas de reducción de riesgo de desastres, registro de proveedores, reactivación económica, son varias cosas, no necesariamente todas relacionadas a edificios, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de implementación BIM en MIMBU, tenemos potencialmente la capacidad de intervenir en estas distintas áreas con la transformación digital centrada en datos. Y respecto a ustedes, a los colaboradores del ministerio, aquí algunas cifras por si no las conocían, somos cerca de 6.000 personas trabajando hoy y cerca del 50% son profesionales y técnicos directamente relacionados a la industria, que puede parecer a lo mejor un número bajo, pero esa es más o menos la realidad. Entre arquitectos, ingenieros, constructores civiles, técnicos y dibujantes, aproximadamente la mitad del capital humano del ministerio, y la otra mitad obviamente son profesiones y actividades absolutamente necesarias en cualquier organización, que van asociadas también a temas jurídicos, administrativos, de finanzas, recursos humanos, etc. Y cosas operacionales también. Ahora, dentro del grupo en que están ustedes, que son colaboradores que forman parte de ese 50% de profesiones y técnicos directamente relacionadas al sector construcción, hemos investigado muchas veces, eh, 2 veces en realidad, el 2018 y ahora una encuesta hace poquito que hicimos, que mostró los datos exactamente iguales, o sea, es algo que se mantiene, de cuáles son los roles. Ustedes ahí probablemente, como buenos alumnos de este curso, ya identifican que son los roles BIM, ¿ya? Pero en la encuesta que hicimos se preguntó como roles sin mencionar el BIM, para saber qué actividades realizan, ¿ya? Y qué roles asumen dentro de sus equipos. Esta última versión se hizo la encuesta solo a Servio, ¿ya? Pero de todo el país, cerca de más de 1.000 personas que se consultaron. Y lo que queda muy evidente es que la gran mayoría realiza labores de revisión de información, ¿ya? Y eso, bueno, está absolutamente enlazado con el curso que ustedes están haciendo. Hay también un porcentaje que realiza modelamiento, pero es menor.
ya entre un 8 y un 10%, y son predominantemente gente que trabaja desarrollando proyectos como, ya sea como EP o en otro tipo de programas en que efectivamente equipos del ministerio diseñan y preparan información para construcción también. Eso ya sería un rol de modelamiento, pero es menor, ¿ya? Por otra parte, los roles de coordinación son bastante fuertes, en un 20%. Eso muchas veces tiene que ver no solamente con coordinación interna dentro de los propios equipos del servicio, sino que también la coordinación con externos, con empresas constructoras, entidades desarrolladoras, entidades patrocinantes y privados en general, ¿ya? Especialidades, etc. Así, en los casos de asistencia técnica, en muchos casos el profesional del MIMBO realiza labores de coordinación y eso se refleja en ese 20% de funcionarios que están en esa posición, ¿ya? Entonces, es súper bueno tener estos datos para hacerse una idea de que no somos cualquier tipo de organización que implementa BIM, como lo podría ser la típica empresa de arquitectura e ingeniería que hace una implementación BIM, en que el foco está puesto en otra cosa, está puesto más en la autoría de la información, en la gestión de la información desde el diseño probablemente, ¿ya? En el caso nuestro, vemos indistintamente diseño y construcción, pero siempre desde el rol de revisor como el rol predominante, ¿ya? Por lo tanto, nuestra implementación BIM es distinta, no es la común, ¿ya? Nosotros también tenemos como organización, somos mandantes, en el sentido de que gracias a nuestras aprobaciones y gracias a nuestra selección de proyectos, eh, esos proyectos mandatan, ¿cierto?, el desarrollo de una edificación o una infraestructura. Por lo tanto, estamos también en una posición de solicitar, de requerir como mandantes. Y eso también nos hace muy distintos a lo que podría ser una oficina de arquitectura e ingeniería, quienes son mandatados para hacer algo, ¿ya? Por lo tanto, nuestra implementación BIM tiene el foco de la revisión y tiene el foco de la implementación de una organización que es mandante, ¿ya? Y eso es súper importante que lo entiendan, porque al principio de todo esto había mucha confusión cuando nosotros decíamos, vamos a implementar BIM, nos decían, pero ¿cómo? O explicábamos lo que queríamos hacer, nos decían, pero si el BIM es coordinación de especialidades, eso es todo, y acá se hace eso, pero lo hacen ciertas personas y no el resto. ¿Cómo vas a implementar BIM si no hacemos coordinación de especialidades? Bueno, eh, faltaba entender esta parte, ya que tú puedes hacer implementación BIM en cualquier etapa del ciclo de vida del proyecto y desde distintos roles. Y nuestra implementación BIM es principalmente en un rol de revisor de información preparada por otros y también como mandantes, ¿ya? Habiendo dicho eso, vamos a lo que es el diagnóstico. Ahí atrás se alcanza a ver, ¿cierto?, la foto que yo siempre muestro de una oficina de Servio llena de carpetas y en papel, ¿ya? Esa es la realidad de la gestión de la información de los proyectos, porque, ojo, nosotros también hacemos gestión de la información administrativa, social, ¿cierto? RUCAN, postulaciones, todas esas cosas que se hacen digitalmente, está ya haciéndose digital, pero no es la información de los proyectos, sino que es la información de los subsidios, de las postulaciones, de la gestión de la relación entre las personas y el ministerio. Pero la información de los proyectos, y para ser súper claro con esto, estoy hablando de puertas, ventanas, losas, muros, obras exteriores, caminos, cunetas, luminarias, paisajismo. A esa gestión de información de proyectos me refiero. Esa gestión de información de proyectos hoy se hace por medios obsoletos, ¿ya? Y alguien podría decir, bueno, pero estamos usando AutoCAD. Bueno, eso también está un poquito obsoleto, ¿ya? Y ya me voy a explicar por qué. No se sientan mal los que todavía ocupan AutoCAD, porque se va a seguir usando siempre, ¿ya? Pero el AutoCAD y la información de ese tipo de software es una representación digital de un proyecto, ¿ya? En el caso del BIM, ustedes ya saben que hay un modelo que en el fondo es una base de datos, ¿ya? Entonces, por eso decimos que el AutoCAD no es BIM, porque no estás extrayendo esa información de un modelo, sino que alguien tuvo que dibujar manualmente, a pesar de que está hecho en un computador, igual es un dibujo manual, y se representa de forma digital, ¿ya? Por lo tanto, es un mundo distinto.
Entonces, la gestión de información que hacemos hoy de los proyectos, ya sea edificación o infraestructura, tiene problemas. Falta información. Esa información a veces simplemente no está lo que estamos buscando del proyecto. En la carpetita de papel no está la información que estamos buscando muchas veces. O si está, a veces es parcial. Si está, a veces es inconsistente, es decir, en una planta veo una cosa, en el corte veo otra, en la elevación veo otra, ¿cierto? También fragmentada, ¿ya? Puede que te llegue un proyecto en una carpeta, lo que es arquitectura, en otro el proyecto de cálculo, en otro el proyecto de especialidades, y no conversan entre ellos, en muchos casos, y tú tienes que estar imaginándote eso, y cuesta mucho integrar. Otra cosa que pasa también con esa forma de gestionar la información, ya sea en carpeta, en PDF o en AutoCAD, es que a veces sobra información. Muchas veces es información que no necesitamos y que pesa mucho, cuesta mucho gestionarla, y es información que es residual. O muchas veces información que está dos veces y que nos ocupa espacio en nuestra oficina, en nuestras carpetas, en nuestro computador. Otra cosa que pasa con esta gestión de información obsoleta es que las contingencias o las incidencias, llamarla, no se detectan en etapas tempranas porque es muy difícil visualizarlas cuando estás mirando algo con una inspección visual, ¿ya? Entonces, una información desarrollada con herramientas obsoletas, eso no quiere decir que sea malo, igual se puede hacer un buen proyecto de esa forma, simplemente que es un poco más difícil hacerlo. Y lo otro que produce es que produce cuellos de botella y retrasos en la revisión, porque no tenemos tiempo para ver tanta papel, para revisar tantas cosas. Hay cosas que lamentablemente tenemos que dejar pasar y no revisarlas porque el tiempo no nos da. La revisión visual de datos es muy cansadora, es muy estresante, ocupa espacio, no tiene trazabilidad, no puedo hacer inteligencia con esos datos porque en el fondo no son datos, es simplemente visualización de geometría y de números. Es de difícil seguimiento, muy difícil que esa información permanezca en el ciclo de vida del proyecto, es decir, traspasarla de diseño a construcción y que mantenga su integridad y su calidad como información es muy difícil ocupando estos métodos obsoletos. Y sobre todo nos dificulta la validación de los requerimientos de los distintos programas, es decir, las cosas que tenemos que revisar que se cumplan, cuesta mucho validarlas cuando estás haciendo inspección. Entonces, ese sería un poco el diagnóstico. ¿Y por qué estamos llegando a esto? Que es utilizar la metodología BIM, no como nosotros creemos que tiene que hacerse en MIMBU, sino como el país y el Estado está pensándola y estandarizándola. Y eso se ha hecho a través del estándar BIM para proyectos públicos, que está en pleno uso en este momento en el piloto BIM del DS19, y que fue impulsado por Plan BIM. Nosotros participamos durante un año y medio en la elaboración de ese estándar, en la validación de lo que ahí se estaba incluyendo, y hay que decir que no es un estándar chileno, entre comillas, sino que es un estándar basado en estándares internacionales, que es una bajada local, y eso es absolutamente válido que un estándar nacional lo haga. No es un estándar que inventó la rueda, sino que simplemente hace una recopilación de los estándares internacionales más validados, como la ISO 19650, como todo lo que ha producido la Universidad de Pensilvania, como otras cosas de Australia que también se usan internacionalmente, tanto en temas tecnológicos como el IFC, como en cosas más de gestión de la información, como lo es la ISO 19650. Y utilizamos esta definición, como ustedes saben, que es que BIM no es un software, sino que es un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten utilizarlo en todo el ciclo de vida, es decir, diseño, construcción y operación, tanto para edificios como para infraestructura, o sea, puedo utilizar esta metodología para hacer casas o para hacer puentes, caminos, canales, etcétera, todo tipo de ambientes construidos. Y muy importante, hacerlo de forma colaborativa, que permitan la colaboración de los distintos actores en cada etapa y entre las etapas, y en un espacio virtual que en el fondo se refiere a que esto es hecho por medios digitales, ¿no? Entonces, en el caso de lo que hemos hecho, llevamos trabajando desde el año 2017, básicamente, en la práctica, desde octubre, que es cuando se firmó el convenio con Plan BIM de Corfo. No lo estamos haciendo solo, ellos son nuestros consultores especialistas,
tanto en temas tecnológicos como en temas de metodología. Y ellos han estado dirigiendo la implementación, y en el caso de mi rol es en el fondo ser de enlace entre Plan BIM y la estructura interna del ministerio y coordinar para que esto pase, digamos. Y ha estado pasando. En ese sentido, modestamente creo que nos ha ido bien, ¿ya? Estamos en este momento piloteando en el DS-19 en región metropolitana. Detrásito viene el DS-49, que es un tremendo programa gigantesco, mucho más complejo que el DS-19, y donde también estamos ya comenzando a planificar cómo podría ser un primer pilotaje ahí para el próximo año. Estamos haciéndolo no solo en proyectos de vivienda, sino que también en el programa Espacios Públicos, donde hay, eso es bastante pionero a nivel internacional, de la incorporación de BIM por parte del Estado en el programa de obras urbanas, ¿ya? Y está muy interesante, va un poco más atrás en desarrollo. Y en cuarto lugar, una apuesta que se está haciendo de incorporarlo en un programa que no ve vivienda nueva, sino que ve vivienda existente, como es el caso del DC27, y donde por supuesto el BIM puede ser de mucha utilidad. Ahora, no lo estamos haciendo de cualquier forma, como lo mencioné, y eso es importante que ustedes siempre, como profesionales formados como revisores BIM del MIMBU, siempre lo recalquen. No estamos haciéndolo en estilo libre, lo estamos haciendo con la estandarización que nos provee el estándar BIM para proyectos públicos. Y eso incluye estos como principios muy importantes, que es siempre visualizando el ciclo de vida completo del proyecto, no viendo solamente el diseño con unas gafas así, y no viendo lo que pasa antes ni lo que pasa después, sino que comprendiendo el ciclo de vida completo del proyecto. Y esto es muy relevante porque está en la esencia del BIM. No sirve de nada que nosotros seamos súper buenos en el MIMBU con BIM, solo los que nos compete a nosotros, sino estamos ayudando también a que la cadena que viene después, que es principalmente la construcción y la operación, haga uso de la información que MIMBU logre levantar en etapas tempranas, ¿ya? Y eso está en la esencia del BIM, la colaboración. En el fondo, producir, ayudar a que se genere información útil, que añada valor al ministerio, pero que también contribuya a añadir valor a las etapas que vienen después, ya sea la ejecución de la obra, como la operación, que es cuando tenemos el activo ya funcionando. Eso como primer precepto. En segundo lugar, que el foco esté en solucionar problemas reales del ministerio, no inventados, ¿ya? Entonces, para eso se hace la etapa 2 de este proceso de implementación en cada programa, en que se reconocen las contingencias, los problemas, declarados por los propios funcionarios. Y esos son los que se trata de solucionar a través de BIM. Ahora, ahí hay que decir que el BIM no es para solucionar cualquier problema, no es para solucionar la falta de comunicación entre el director servicio y el jefe de obras habitacionales, porque si se llevan mal, BIM no puede hacer nada, ¿ya? Entonces, problemas reales, ahí faltó a lo mejor añadir problemas reales de gestión de la información, ¿ya? No cualquier tipo de problema. En tercer lugar, establecer objetivos claros para los requerimientos, es decir, lo que es importante de BIM en el DC19 es muy distinto a lo que es importante de BIM en el 49, muy distinto a espacios públicos, muy distinto de DC27. Cada intervención, cada implementación va a tener su propio foco, ¿ya? Porque el proceso y el rol del MIMBU en cada programa es distinto. ¿Ya? Eso yo creo que ustedes lo entienden. En cuarto lugar, estandarizar el requerimiento. Eso no significa pedir lo mismo en cada programa, sino que la forma, el cómo se pide, ¿ya? El para qué se pide va a cambiar de programa en programa, pero el cómo se pide es igual. Es usando el estándar, es usando plantillas, es usando IFC, es usando las entidades, modelos estandarizados, etc. ¿Ya? Y eso hace la suma de todas estas cuatro cosas anteriores, de que cuando nosotros solicitemos BIM, y así lo hicimos en el piloto del DC19, lo hagamos en la medida justa. Y aquí voy a explicar qué quiere decir esto. Resulta que antes de la aparición del estándar, el Estado había requerido BIM muchas veces, en proyectos de salud, en proyectos de educación, en proyectos del MOP. Y esto lo pueden corroborar los consultores, decenas y cientos de consultores que trabajan con BIM para el Estado en este momento, de que muchas veces les llegaba un TDR con el tejo pasado.
que pedía todo lo habido y por haber de BIM, modelos de coordinación, 4D, 8D, que venga, o incluso a veces ni siquiera definían qué es lo que querían, decían, queremos BIM en el TDR. Bueno, eso es un tremendo problema y es súper injusto para el que está al otro lado generando la información, porque no sabe qué información tiene que hacer. Entonces, ante esa duda, metían todo. ¿Y qué es lo que le llegaba al Estado? Le llegaba unos tremendos modelos absolutamente imposibles de visualizar. Ningún computador en esos ministerios era capaz de abrirlo. Y venía información de sobra, todas las cosas que no queremos que pasen. Entonces, requerir BIM en la medida justa quiere decir que tenemos que ser súper buenos como mandantes en saber pedir BIM. Y para eso es la secuencia de pasos que se ven arriba en esta imagen, en que se hace un levantamiento de procesos del programa, se reconocen los problemas, se encuentran cuáles son las soluciones BIM más adecuadas, es decir, de los 25 usos, cuáles son las que voy a pedir en este caso en particular. Se hace una línea base con proyectos sin BIM para ver cómo medimos después la implementación. Se construye una solicitud de información BIM estandarizada, ¿ya? Y luego se pilotea, se prueba y se hacen ajustes y después de todos esos pasos, si funciona y creemos estar seguros de eso, entonces se le pide a la autoridad que haga un despliegue mayor a lo que podría ser hacerlo obligatorio, o cosas que no sabemos cómo van a ser muy bien a futuro, eso depende también de temas políticos. Entonces, para ir avanzando, dijimos que son los 25 usos, ¿cierto? Que ustedes conocen. ¿Vamos a pedirlos todos cuando queremos incorporar una implementación BIM en un programa? No, no vamos a pedir todos. Vamos a depender del análisis anterior, de cuáles usos específicos se seleccionan, y eso tiene que ver con cuáles son los que le añaden mayor valor al proyecto desde el punto de vista tanto del MIMBU como de las etapas posteriores, ¿ya? Ahora, para los pilotajes no podemos ser tampoco tan altruistas. Tenemos que primero pensar en cosas que favorecen a MIMBU, ¿ya? Pero sabemos que como esto es colaborativo, el hecho de que MIMBU requiere información, levante información de calidad, va a ser igual beneficioso en las etapas posteriores para el resto de los actores, llámese inmobiliarias, constructoras, arquitectos, especialistas, etc. Entonces, para no seguir con este bla bla que a veces aburre un poco, les voy a mostrar el ejemplo, ¿ya? Estamos con un pilotaje en Ciudad Parque Bicentenario. Es nuestro primer piloto, nuestro primer bebé, ¿cierto?, de implementación real en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, con 551 viviendas. Este es obviamente un proyecto que no nace desde el BIM, sino que nace desde un llamado especial de la DPH junto con Ceremi y con Serviu, en donde se plantea en dos lotes, en Ciudad Parque Bicentenario, el desarrollo inmobiliario, ¿cierto?, de 551 viviendas con una inversión estimada de 27 millones de dólares. Es un DC-19, ustedes conocen perfectamente de qué se trata eso. Ahora, ¿qué es lo que se pidió en este pilotaje? Para los que conozcan el DC-19 y para los que no, les explico un poquito, hay una etapa de selección de los proyectos, ¿cierto? Bueno, ahí es el momento adecuado para que MIMBU requiera BIM, porque en el fondo ahí es donde podemos poner las condiciones. Y en este caso, el requerimiento BIM, que se hizo a través de una solicitud de información BIM específica para este llamado, pone el foco en tres modelos. En el modelo de sitio, que es en el fondo del terreno, el modelo volumétrico y el modelo de arquitectura. Todos estos modelos están definidos en el estándar, ¿ya? Y el requerimiento fue 5 usos BIM. Entonces se fijan que no son los 25, son 5 los que se consideraron prioritarios y que resuelven, y esta es la apuesta que hace el piloto, problemas de gestión de la información que trae el DS19 de antes, ¿ya? Entonces, 5 usos BIM, 3 modelos BIM, también se pide obviamente que la entidad entregue un plan de ejecución BIM y los documentos asociados a los modelos, que podrían ser plantas cortas de elevaciones, planillas, cuadros de superficie, etc. Bueno, la buena noticia es que nosotros estábamos un poco asustados porque siempre se nos dijo, oye, la industria no está preparada, no hay madurez, al otro lado lo van a tirar por la cabeza, los privados no quieren. Bueno, este fue un requerimiento voluntario, no hay obligación de presentar con BIM. Y sí se le asignaba un pequeño puntaje
para motivar, digamos, a que los que entregaran bien se ganen ese puntaje. Yo no les puedo mostrar todavía las entregas porque está en pleno proceso de selección. ¿Ya? Recién vamos a adjudicar en enero. Pero sí les puedo contar que el 95% de los proyectos se presentó con BIM, siendo que era voluntario. Entregaron sus modelos BIM IFC. Los planes de ejecución BIM estaban hechos en base a la plantilla del estándar BIM para proyectos públicos. Y en estos momentos, sus compañeros del Servio, no sé si hay alguno acá presente, están revisando con BIM Collab los modelos IFC y están haciendo una revisión que es un poco guiada, ¿cierto?, por nosotros y por Plan BIM para sacar resultados del pilotaje. ¿Ya? Este proceso de revisión con BIM es en paralelo al proceso tradicional que están revisando el resto del equipo, ¿ya? Del Servio. La idea es que a futuro sea un solo proceso de revisión, pero por ahora está haciéndose un poquito como en paralelo, ¿ya? Por lo tanto, los beneficios de la rapidez de revisión no van a ser tan claros en esta versión del piloto. Lo que sí va a ser claro en esta versión del piloto es que probablemente va a venir mucha más información necesaria para la selección del proyecto que la que venía antes cuando usábamos métodos obsoletos como el papel, el PDF y el AutoCAD. Hay otro piloto en desarrollo, del cual todavía no recibimos la información, va a llegar, se supone, a fin de mes, si no me equivoco. Es un proyecto mucho más grande, mucho más ambicioso, que es la Villa Panamericana, y ahí estamos pidiendo a solicitud de la DPH, el alcance es mucho mayor, por lo mismo creemos que la respuesta de los privados a lo mejor va a ser no tan alta como en el primero, porque se pide no solamente BIM en el proceso de selección de los proyectos, sino que también como una forma de hacer seguimiento de la etapa de construcción. Por lo tanto, hay una solicitud de información BIM que incluye el modelo estructural, el modelo de especialidades, el modelo de coordinación, el modelo de construcción, hasta llegar al modelo as-built. ¿Y por qué se hizo esto? Porque se considera importante de que esa información se levante para la fase operacional, es decir, que cuando el edificio esté siendo administrado, la organización que lo administre, que no va a ser MIMBU, cualquiera que sea, pueda encontrar en este modelo as-built, que es el final de esta cadena de entregas, la información de exactamente qué es lo que tienen todas las entidades que componen el edificio, ya sean equipos, ya sea elementos constructivos, ya sea instalaciones, ya sea obras exteriores, luminarias, etcétera, etcétera. Eso facilita la utilización de BIM en el proceso conocido como Facilities Management o gestión de activos, ¿ya? Puede que lo usen o puede que no lo usen, ¿ya? Pero el rol nuestro sería asegurarnos de que esa información esté presente para hacer el traspaso de la obra a la administración. Que decirle, señores, si ustedes quieren utilizar software de gestión de activos o si quieren acceder a la información exactamente cómo se construyó, aquí tienen su modelo as-built. Por lo tanto, esta implementación va un poquito más allá de lo tradicional y excede un poquito el rol que tiene MIMBU generalmente en un DS19. Es un poco una apuesta, no sabemos muy bien cómo va a funcionar, pero se las muestro porque está en pleno proceso de desarrollo. Lo importante es que ustedes sepan de que este flujo de información está siendo gestionado de forma estandarizada, es decir, nosotros, junto con Plan BIM, nos preocupamos de tener una solicitud de información BIM para cada piloto. Ustedes ya saben que la solicitud de información BIM no es igual en todos los proyectos, va a cambiar porque los objetivos cambian, ¿ya? Y si los objetivos cambian los usos BIM, y si cambian los usos BIM, cambia el nivel de detalle, el tipo de información y los modelos, ¿cierto? Está todo encadenado, por lo tanto, no se puede copiar y pegar una solicitud de información BIM, como se hacía antes en los TDR. Las solicitudes de información BIM son específicas. Y eso se le entrega a un proveedor, que detrás suyo puede tener otras empresas, digamos, subcontratadas o como quiera que quieran organizarse, ahí nosotros no nos metemos. Y el proveedor, que es el único que contesta, ¿cierto?, en representación de todos los demás, que sería en este caso la entidad desarrolladora, entrega, y ya lo hicieron, de hecho en el piloto, su plan de ejecución BIM, sus modelos y los documentos asociados. Y eso ha funcionado bastante bien. Ahora, lo importante es que tenemos y hacemos uso de la estandarización no solo en la gestión de la información, sino que también desde el punto de vista tecnológico.
dentro del estándar, dentro de la solicitud de información BIM, vienen las instrucciones de cómo incorporar la información que el MIMBO está pidiendo en los modelos que realizan los privados. O sea, el modelador que aparece ahí en la foto trabajando desde su casa va a incorporar la información en cada una de las entidades del modelo que pidió MIMBO, y lo puede hacer del software que ellos quieran. Pueden usar ArchiCAD, Revit, Tecla. De hecho, la información que nos llegó en el piloto venía en software de modelos que ustedes saben que en BIM Collab, dentro de los datos, de la metadata, sale en qué software se hizo. Entonces nosotros podemos ver en qué software lo hicieron. Y hay cosas hechas en Vectorworks, hay cosas hechas en proyectos hechos en ArchiCAD, proyectos hechos en Revit. Y el modelador entonces nos entrega a nosotros el modelo nativo, que queda como un respaldo, ¿cierto? Pero lo que nuestros revisores de servicio están haciendo es accediendo al modelo IFC, ¿ya? Que se genera desde cualquier software de autor, en esta exportación que ustedes han estado aprendiendo, y el revisor BIM accede al modelo IFC, en este caso desde su computador, ¿ya? No tenemos todavía un sistema centralizado de visualización de modelos, eso lo vamos a tener en el futuro. Por ahora en el piloto se trabaja en cada computador de cada funcionario. Y ahí les muestro un poquito una imagen de qué es lo que estamos viendo. No les puedo dar mayores detalles porque, como les decía, estamos en pleno proceso de selección de los proyectos, pero algo ahí yo dejo ver de los modelos que nos están mandando las entidades desarrolladoras. Son pantallazos de BIM Collab, y también al medio tiré simplemente el archivo IFC a un bloc de notas, y ustedes saben que esos datos se pueden visualizar incluso en un bloc de notas. Lo que nos va a permitir esto a futuro es poder hacer conexión de estos datos, porque en el fondo lo que tenemos es una base de datos por cada proyecto, a otros medios de visualización que no son necesariamente BIM Collab, sino que pueden ser, por ejemplo, Power BI, planillas, planos con colores. Esta idea es un poco lo que estamos trabajando, y por qué fue importante haberlo pensado desde el principio como estandarizado e interoperable. Es porque no solamente vamos a depender de una marca de software para ver los datos, sino que podemos hacer lo que queramos con los datos. Podemos cruzar datos, sacar información, hacer inteligencia de cómo van evolucionando los proyectos en el tiempo, volver atrás, ir a mirar un proyecto en cualquier momento. Obviamente hay cosas que hay que pulir en el sentido de la propiedad intelectual de la información, y también en términos de seguridad de la información, y también en términos de la inversión tecnológica que hay que hacer para hacer todas estas maravillas. Pero bueno, vamos por partes, vamos de a poco. Lo primero era hacer un primer pilotaje para testear de que el sector privado podía responder al requerimiento. Les cuento también que en Mimbus está trabajando desde este año con DOM en línea para hacer integración de BIM en DOM en línea, ¿ya? Que es algo muy interesante que estamos trabajando entre Plan BIM, nosotros en DTEC, y Lilian Echevergaray, que es la encargada del DOM en línea en el MIMBU. Ellos están súper entusiasmados con esto, y en el fondo aquí hay un pantallazo de cómo podría ser este sistema, de que a futuro para presentar un permiso de edificación puedas chequear 15 normas urbanísticas de forma automática antes de entregar el proyecto a la DOM, a través de una plataforma en que tú cargas un modelo IFC y te dice si estás cumpliendo o no con estas 15 normas urbanísticas, por ejemplo, coeficiente de constructibilidad, ocupación de suelo, altura máxima, rasante, distanciamiento, densidad, adosamiento entre jardín, estacionamiento, superficie, etc. ¿Ya? Y en varios pasos que los mismos solicitantes del permiso pueden hacer por su propia cuenta, sin tener que estar ocupando tiempo del revisor de la DOM. Esto no va a reemplazar a la revisión que hace la DOM, es simplemente un filtro para que no lleguen cualquier tipo de proyectos completamente incumpliendo, sino que haya un primer filtro para que los proyectos que ingresan a revisión de la DOM ya hayan pasado este filtro, y no haya que estar revisándole desde cero todo. Y por último, decirles que nuestra iniciativa de implementación BIM es parte de la transformación digital centrada en datos que está haciendo el Ministerio. No somos los únicos que estamos haciendo transformación digital. También está lo que mencioné antes del DOM en línea, la postulación en línea al programas de vivienda, los paneles de seguimiento de obras que está trabajando la DITEC también. Sebastián Chávez ahí haciendo también un trabajo con Power BI y con los datos que le entregan los inspectores. Las obras, los hitos, el tema de gestión de catástrofes también, hay harto de digitalización ahí, el banco de suelo está digitalizando también, y todos los sistemas de trazabilidad que se están utilizando de forma digital. Y el BIM forma parte de todo ese ecosistema de iniciativas
y de una parte muy importante que no estaba siendo cubierta antes, lo cual es la base, la generación de una base de datos, de entender el proyecto como una base de datos, ¿ya? Las entidades, los pisos, el terreno, las puertas, las ventanas, todo lo que es información de proyecto, entenderlo como una base de datos estandarizada y estructurada a través de toda esta estandarización que ustedes conocen. Y eso es. Así que las conclusiones son que el BIM en el MIMBU es parte de la transformación digital de sector construcción centrada en los datos, ¿ya? No es simplemente digitalizar un plano o hacer un PDF, sino que es en datos, bases de datos. Es importante establecer objetivos claros y estandarizar el requerimiento. Esto facilita la adopción por parte del mercado. Ejemplo de eso, el piloto. Uno siempre debe priorizar la información que aporte más valor, no cualquier información, ¿ya? Y esa información que aporta más valor porque está alineada a los objetivos estratégicos de cada organización, ¿ya? En ese sentido, utilizar estándares abiertos, utilizar el Open BIM, contribuye a este proceso y facilita la adopción de tecnologías habilitantes por parte del Estado, ¿ya? Para no tener que estar comprando 500 software distintos o haciendo tremendos contratos que te dejan amarrado a un solo software. Usamos estándares abiertos y eso nos da flexibilidad, nos permite hacer inversiones graduales, aterrizadas, ¿cierto?, concretas, y que sabemos que van a ser vigentes por un buen tiempo. Y la idea es utilizar BIM para la gestión de información efectiva de los proyectos en todo el ciclo de vida, ¿ya? No solamente en etapas de diseño, sino que antes del diseño, en la planificación, después del diseño de la construcción y después de la construcción, que a donde apunta todo esto es a la fase operacional. Entonces, habiendo hablado yo ya por 40 minutos, voy a dejar de compartir y voy a dejar espacio a la conversación y a las preguntas, que yo creo que es lo más interesante que podríamos hacer ahora. Veo que acá están muchas personas conocidas. Saludo ahí a Concepción, a Alejandro, ¿cierto? A Félix de la Quinta Región. Bueno, estoy mencionando solo algunos nombres, que así rápidamente. Y espero que les haya parecido interesante. Siempre es bueno salirse un poco de el software, la máquina y el computador y ver lo que estamos haciendo en una visión más panorámica y de los desafíos que tenemos por delante. Si ustedes se dan cuenta, estamos recién partiendo. El DS-19 llegan 400 proyectos al año, aquí recién recibimos 18 y estamos trabajando para ustedes, para que este piloto, una vez sea adjudicado y podamos difundirlo correctamente, hacerles a ustedes entrega de un súper buen estudio de caso para también retroalimentarnos de las cosas que podemos mejorar para hacer el escalamiento y llegar a donde queremos llegar, que es hagamos una gestión de información del siglo XXI con la información de los proyectos. Sí, sí, eso es al final. Así que muchas gracias y dejo el espacio a las preguntas. Estoy viendo ahora el chat, no sé, podemos ir directamente al chat. Dice Pedro León Clot, ¿cómo estás, Pedro? ¿Cómo se visualiza la implementación en espacios públicos? ¿Cuándo se pretende realizar algún pilotaje? Ya. Hay que explicar un poquito el contexto en espacios públicos. En espacios públicos, lamentablemente, no tenía una herramienta de evaluación de proyectos como la tiene el DC-19, que en el Servio tiene una plantilla y en el fondo lo que hacen es cruzar datos de si cumple el itemizado, el cuadro normativo. Es mucho más estructurado en ese sentido la revisión en el DC-19. En espacios públicos, por su naturaleza, pueden ser un borde costero, un parque, puede ser una playa, muchas tipologías distintas. Y eso hace que haya mucha variabilidad en la revisión. Entonces, lo que estamos haciendo en conjunto con Emeline y algunas regiones es tratar de establecer una línea base que incluya una rúbrica de revisión que sirva para cualquiera de esas tipologías, ¿ya? Y eso es necesario hacerlo sin BIM, porque si queremos medir si BIM es efectivo, primero tenemos que medir cómo es la gestión de la información sin BIM. Y para ver cómo es la gestión de la información sin BIM, tenemos que tener esa rúbrica de evaluación, que está enfocada a la evaluación de los diseños. Y estamos trabajando en eso, que no es rápido. Una vez tengamos esa herramienta de evaluación, vamos a tener que evaluar X cantidad de proyectos sin BIM para ver cómo está llegando la información de diseño. Está en un principio enfocado a la etapa de diseño, y luego
recién que tengamos esa línea base de X cantidad de proyectos sin BIM, recién podemos pilotear y ver cuál fue la ganancia, ¿cierto?, en términos de utilizar BIM en espacios públicos. Sabemos que va a ser bueno, pero para ser responsables tenemos que evaluarlo en base a una línea base. Y ese es un trabajo que estamos desarrollando en este momento. ¿Cómo piensan abordar los proyectos DS49? ¿Se piensan incluir todas las especialidades? Bueno, en el caso del DS49 es muy distinto al DS19. El DS19, para explicarlo en simple, digamos que es una implementación BIM bastante light, ¿ya? Vemos el proyecto en anteproyecto, son solamente 3 modelos, los niveles de detalle son 1, 2 máximo, ¿ya? Es decir, todo es muy esquemático. Por lo mismo, la respuesta del sector privado fue buena, porque no tenían que cambiar tanto la forma en que estaban trabajando, muchos de ellos trabajaban con BIM, ni tampoco crear tanta información en tanto detalle. Entonces, ojo ahí, el DS19 está siendo un éxito hasta ahora, también porque el requerimiento es bastante liviano. En el DS49, inevitablemente, el requerimiento es más pesado. Y lo que pasa ahí es que la madurez de las entidades patrocinantes, en ese caso, que ya la evaluamos mediante una encuesta, es mucho más baja que en el D619. En el D619 teníamos encuestas que nos decían que el 30% de las entidades desarrolladoras ya usaban BIM. Por lo tanto, de ahí pasamos a que el 95% de las entregas fueran con BIM. Fue muy fácil. En el 49 sabemos que el 15% utiliza BIM. Por lo tanto, piensa en un escenario en que el 15% utiliza BIM hoy, y además vamos a hacerles un requerimiento mucho más alto que en el DC19, y que incluye, responder tu pregunta, incluye mucha información de especialidades durante la etapa de diseño y también durante la etapa de construcción, ¿ya? Entonces, no les puedo adelantar más detalles, vamos a hacer una presentación, una videoconferencia específica de cómo es el requerimiento BIM en el DC49. Les comento que ya tenemos una solicitud de información en borrador, que se la presentamos a Carlos Araya, y sí, efectivamente, hay mucha más incidencia en las especialidades, porque ya no es un anteproyecto como el DC19, sino que es un proyecto propiamente tal, que tiene que ingresar al banco de proyectos y haber sido filtrado para el ingreso al banco de proyectos como un proyecto que está calificado técnicamente. Por lo tanto, se avanza, si quieres, en los estados de entrega de información de los modelos, al diseño de anteproyecto, al diseño básico y al diseño de detalle, ¿ya?, en las distintas especialidades. Así que va a haber mucha más información. Pero por otro lado, tenemos la desventaja de que las empresas que participan del DC49 tienen un nivel de madurez BIM más bajo. Entonces, lo más probable es que trabajemos bajo la figura de asistencia técnica o de hacer un requerimiento, obviamente no obligatorio, sino que de ver si existen voluntarios que ya trabajen con BIM en el DC49, que sabemos que los hay, para que esa gente que está más avanzada sirva de ejemplo, ¿cierto?, para el resto. Después nos pregunta, ¿se tiene conocimiento por parte del mismo de cómo ha sido la experiencia de MOP en la implementación de BIM? Sí. Considerando que dicho ministerio lleva un tiempo más de experiencia en ello que nosotros, absolutamente. Yo siempre estoy en contacto con Rafael Novoa, que es en el fondo, hace un trabajo similar al que hago yo en MIMBO, lo hace en el MOP. He estado presente en muchas de sus presentaciones donde muestran el camino recorrido. El caso del MOP es muy distinto al nuestro porque, bueno, de partida son obras de infraestructura e edificación. Y ellos llevan requiriendo BIM hace mucho más tiempo que nosotros, ¿ya? Solo que lo estaban requiriendo sin la estandarización del estándar BIM para proyectos públicos. Eso hizo, y ellos obviamente lo reconocen, de que tuvieran ciertos problemas. Cuando no hay estandarización, como que se traba un poco la cosa, ¿ya? Porque habían TDRs en que lo pedían de una forma, TDRs que lo pedían de otra forma, TDRs que no eran muy explícitos en lo que estaban solicitando, y eso hacía que los consultores trabajaran bien confundidos. ¿De qué me van a pedir ahora? ¿Me van a pedir BIM así o asá? ¿Con esto o con esto? ¿Ya? Entonces ahí había quizá una deficiencia de parte de los que solicitaban el BIM, de parte del MOB, un poco por desconocimiento de que habían estándares de los cuales se podían apoyar.
La diferencia de ahora es que el MOP está haciendo requerimientos, tiene un historial de requerimientos hechos sin estandarización y ahora tiene ejemplos de requerimientos con estandarización. Y ahora se les facilita mucho más el trabajo a los consultores porque tienen más seguridad, más certeza de qué es lo que se les está pidiendo exactamente. Y en el caso de nosotros como Minbu, aparte de un par de casos que estamos estudiando que fueron hechos sin estandarización hace algunos años atrás en el Minbu, estamos partiendo como un poco desde cero, y eso es una ventaja, porque nuestra primera solicitud de información BIM, digamos, propiamente tal, ya fue hecha con la estandarización del estándar BIM para proyectos públicos, y modestamente creo que el éxito de la respuesta que tuvimos del sector privado, de que de 19 proyectos 18 llegaran con BIM, siendo que ni siquiera los estábamos obligando, solo haciéndolo voluntario, se debe en parte a que se hizo con el estándar, porque eso hace que haya un mejor entendimiento entre el que solicita y el que provee el servicio. ¿Aló, Yerko? Sí, dime. Yerko, una consulta. Me llamó la atención respecto a la profundidad de información a la cual esperaríamos llegar en el MIMBU, no sé, para lograr los desafíos con los que se inició el plan BIM, que es la productividad, fundamentalmente aumentar productividad y sustentabilidad. Pero también estábamos viendo que en los niveles de información estaban bien vinculados también a los objetivos que se tracen, claro, en el principio del proyecto, pero también están supeditados harto al nivel de información que se pide en cada programa. Por ejemplo, tú mismo dijiste, el DS19 pide mucho menos que el DS49. Entonces la pregunta va por ese lado. De acuerdo a nuestra meta que tenemos, 2025, ¿cómo se van moviendo las metas asociadas a los niveles de información que vamos a ir solicitando? Entendiendo que también quisiéramos no solamente operar sobre la etapa de diseño, sino que también de construcción y en algún momento operación, supongo. Entonces, las proyecciones del MIMBU como a largo plazo, la idea quizás, porque entiendo que estamos viendo paso a paso esto y el pilotaje de alguna forma involucra eso. Gracias. Oye, qué buena la pregunta. Me emocioné, casi me queda una lágrima. Porque, no, en serio, porque básicamente eso es lo que necesitamos hacer y es una discusión que necesitamos empezar a tener entre los distintos actores que estamos en esto. Porque una cosa es que nosotros, para explicártelo como bien esquemáticamente, estamos a un programa de S19 que ya tiene una forma, una estructura y un proceso al cual nosotros simplemente le sacamos una foto de la implementación BIM y vimos dónde BIM podía ser útil, ¿ya? Sin cambiarlo. Aquí yo voy a dejar mis manos rígidas. Y pusimos BIM en las cosas que creemos que pueden añadir valor en el DS19 sin cambiar el DS19. Y eso tiene que ver con una estrategia, de que no puedes llegar con una metodología nueva a tratar de cambiarlo todo. Sin cambiarlo, estamos introduciendo BIM y vamos a decir, mira, se mejoró esto, se mejoró esto, se mejoró esto, en términos de gestión de la información. Pero la discusión que hay que tener, y en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo, es ¿qué pasa si además de hacer eso, cambiamos algunas cosas del DS19? Y lo que nosotros proponemos que se puede cambiar es cambiar la gestión de la información. Eso quiere decir revisar cuál es la información que realmente le añade valor al MIMBU y a los proyectos y que repercute en el usuario final. Y eso puede hacer de que a lo mejor se hagan modificaciones. No sé a qué, porque esa discusión no la hemos tenido todavía, pero algún proceso, algún requerimiento, algún itemizado, algún tipo de elemento dentro del proceso que se alargan ciertos ajustes. A lo mejor no hay que cambiar todo, a lo mejor hay que hacer pequeños ajustes conversados, ¿cierto? Consensuados entre el PH, entre los serbios, entre la DITEC, ¿cierto? Entre Plan BIM, donde podamos ver potencialidades de cómo la digitalización, la transformación digital, puede hacer que el resultado final, que en el fondo es lo que nos interesa, ¿cierto? El producto final que le llega al usuario, sea mejor y sea más productivo, más sustentable, ¿ya? Eso es súper interesante, pero no, esa conversación no la hemos tenido todavía. Lo primero que teníamos que hacer era tener un piloto que funcionara y nos diera bien, para poder ir y hablar con los actores relevantes y decir, mira, si lo quieres expandir en todo el DC19, de igual forma que lo hicimos en el piloto, está llegar a hacerlo. Hay que invertir ciertos recursos, ¿cierto? Se puede hacer. Pero no nos quedemos solo en eso.
de este proceso hay lecciones aprendidas, y creemos que en el DS19 se podría modificar este aspecto, este otro aspecto, y eso no porque sea choro ni porque queremos que la transformación seamos considerados digitales, no. Es siempre pensando en el resultado final, en el producto final, que tengamos mejores edificios, más dinero para, o con el mismo dinero hacer más edificios, que los funcionarios lo pasen bien trabajando en esto, que el resto de los actores encuentren la información que necesita para que las distintas etapas fluyan, haya menos desperdicio, haya menos residuos de construcción, haya más eficiencia en el uso de los recursos de tiempo, recursos humanos, recursos de dinero. Y en el fondo eso lo que está haciendo es cumpliendo el objetivo original de esto, que es mejorar la productividad y la sustentabilidad. Pero como te digo, estamos en una etapa de pilotaje y los pilotajes son así. Uno empieza a visualizar, mira, se me abre esta tremenda oportunidad de cambio. Bueno, calma, aquí de a poco. Saquemos las lecciones primero del pilotaje, veamos qué funcionó, qué no funcionó tan bien, y después también conversemos de qué cosas de ese 19 se podrían modificar para hacerlo mucho más efectivo y obviamente modificar el alcance del DS19 siempre es una alternativa. Ahí hay una discusión más política a otro nivel en que nosotros estaríamos felices de participar, pero es algo que se va a ir dando con el tiempo. O sea, está bien ser disruptivo, ¿ya? Pero también hay que entender cómo funciona la organización, ¿ya? Hay que ir, creo yo, convenciendo con cosas concretas y siendo muy táctico, muy estratégico, obviamente, y creemos que eso ha funcionado. Te doy solo un pequeño dato. Nosotros tenemos la SDI BIM del DS19 hace 2 años preparada. Y después de 2 años pudimos recién pilotear. Ese es un pequeño dato, para que te hagas una idea de lo necesario que es la gradualidad. Ahora, creemos que ahora vamos a avanzar mucho más rápido, ¿ya? Pero hubo que romper algunas barreras iniciales, para decirlo de forma diplomática. Bueno, yo me quedo contento porque fueron excelentes preguntas las que me hicieron. Así que, nada, simplemente invitarlos a que terminen bien el curso, que hagan bien los trabajos. Necesitamos de ustedes porque son los representantes de lo que estamos haciendo en cada región. O sea, si sale un piloto en tu región, tú vas a ser el que va a estar abriendo Vincolab. Así que, o cualquier sistema de revisión que tengamos. Así que, fórmate bien, sigue investigando, no se queden solo con el curso, vean más videos, vean más tutoriales, métanse en el tema. Esto llegó para quedarse y no es necesario repetirlo, porque esto no es que viene, esto es ya. Así que adelante con sus estudios. Dice por ahí que a partir del llamado de ese 19 del próximo año se va a complejizar la revisión porque se actualizó el decreto, claro. Efectivamente, nosotros hicimos la SDI y del proceso a un DS19 que consideramos fijo, pero sabemos, porque hicimos el levantamiento de procesos de eso, que si ese proceso cambia y alguna pieza se mueve, tenemos que actualizar nuestro levantamiento de proceso y hacer una revisión del requerimiento, ¿ya? Y lo bueno es que tenemos todos los medios estandarizados para hacerlo, no es que hay que partir de cero para nada. O sea, si cambia algún tema del cuadro normativo, por ejemplo, tú fácilmente puedes cambiar una regla de revisión en Vincolab que en vez de revisar la medida o el ancho que te daba antes, modificas eso y no hay que hacer todo de nuevo, ¿ya? Entonces, tenemos en el fondo el tinglado armado. Si es que hay modificaciones en el proceso del D619 o se amplía el requerimiento, nosotros podemos ir de la mano fácilmente con esos cambios, sin tener que partir de cero. Eso es lo bueno de la estandarización, ¿ya? La estandarización ayuda a no partir de cero cada vez, sino que trabajar sobre un tinglado, ¿cierto? Una estructura que funciona y que si tú cambias un aspecto no tienes que desarmar todo, ¿ya? Eso es lo bueno de los estándares. Yo personalmente soy muy fan de los estándares. Pienso que no le quitan para nada libertad al diseñador, sino que al contrario, te despejan para que tú puedas ser lo suficientemente creativo dentro de los márgenes del estándar. Bueno, yo creo que estamos en la hora, así que hasta acá. Fue súper buena sesión. Me voy contento con las preguntas y seguimos trabajando.